En Jugones 91.9 FM Radio presentamos Deporte en Jugones FM Radio. Estimados amigos y amigas, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buen día para todos y para todas. Estamos iniciando, por supuesto, la programación deportiva del Estadio al Cielo a través de la 91.9 en FM, como es Radio Pública Jugones, desde pasaje para toda nuestra querida provincia de El Oro, de manera en general, por supuesto que sí. Vamos entonces a iniciar con esta actitud positiva, cargada de informaciones, está la programación y, por supuesto, de grandes noticias. De lo que tendremos, por ejemplo, lo volvió a hacer, lo logró Jonathan Narváez, el lagarto, justamente. Bueno, pues tenemos esa alegría enorme a nivel de ciclismo. Qué pedazo de talento, qué corredor ecuatoriano. No está Richie en el famoso Giro de Italia, su carrera favorita, pero sí tenemos al de Sucumbío, al de Playón de San Francisco, por supuesto, que está haciendo la jerarquía y a nivel de datos estadísticos y ganamiento de etapa y rendimiento y todo lo que ha sido también a nivel todas las jornadas que se ha logrado disputar de todos los años, ya ha superado a Richard Carapaz, por lo menos en ganamientos también de etapas. Así que muy emocionado seguramente el pueblo de la pasaje de la provincia a nivel del país por estas noticias. Y además vamos entonces a conocer, por supuesto, noticias como la Copa Ecuador, sorpresa, se siguen dando. Yo les avisé, un momento dado por aquí con el compañero estuvimos hablando acerca justamente del día lunes que se iba a venir ya para estos partidos esta semana y la eliminación de lo que fue del mismo Guayaquil City ante el equipo del Astillero. Y cuando justamente el Astillero tendría que afrontar el partido entre Daquilema y Emelec, yo le dije atención, Daquilema es como el Astillero, es un proyecto muy interesante y así pasó. En Riobamba quedó eliminado en Club Sport Emelec, lo vamos a detallar por supuesto en directo para cada uno de ustedes. No sin antes, por supuesto, agradecer a nuestro Dios los cielos que va todo poroso por la vía de la salud, la actitud positiva que nos permite estar dispuesto y presente en esta jornada. Y además vamos a presentar ya a nuestro querido compañero José Espinosa. Mi estimado José, saludos, muy buen día. Estamos con informaciones sorpresivas de lo que ha sucedido también durante en esta jornada. Es como tú lo dices, hay novedades no solo en ciclismo, también tenemos novedades de lo que vendría a ser las copas que se han jugado, tanto lo que viene a ser Sudamericana Libertadores. El día de ayer ya hay sorpresas, hay un nuevo clasificado y el día de hoy se espera una nueva sorpresa con el último de los equipos ecuatorianos que está en Libertadores. ¿Será que logra también una nueva esperanza con ese partido que tiene? Vamos entonces a tener en cuenta, sobre todo porque juega todo a su favor, tiene la posibilidad y tiene que hacer su trabajo y concentrado, así como por ahí pues ha logrado seguramente hacer varios partidos interesantes y hoy tiene que también tener esa concentración, recordar esos partidos maravillosos que fueron también hace algunas jornadas. Por supuesto que sí, vamos a empezar, no sin antes recomendar productos de excelente calidad porque el programa deportivo del Estadio al Cielo llega gracias al Callejón de Humber. Las bebidas ambienteras y a gran precios módicos, las vive las consiguen en el Callejón de Humber. Bebidas como cervezas nacionales y a nivel de importación, Club Pilsen y mucho más en grandes variedades. Asimismo, la botellita de whisky irlandés, José PC de todo tipo de origen europeo, que en otros locales, por el tema de importación, traídos de Europa, le va a costar a precio elevado, pero en el Callejón de Humber le garantizamos a precios módicos. Asimismo, la botellita de vino para la ocasión especial de brindis, vino italiano, francés, en tequila mexicano, ron, cipares, corón y mucho más. Todo aquello en el Callejón de Humber, que estamos ubicados en las siguientes direcciones: en la calle Pichincha, John F. Kennedy, y Avenida Jugones, y la sucursal que está cerquita en la calle García Moreno, John F. Kennedy y Eloy Alfaro, aquí en el Cantón Pasaje. Atendemos de las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, de lunes a domingo, a disposición con la bebida tradicional de nuestra querida provincia, nacional y a nivel del extranjero, quedan sin impuesto recomendado para que visiten desde Pasaje el Callejón de Humber. Por supuesto, ahora que se va a venir un fin de semana, se va a venir feriado también para estos días, hay que aprovecharlo con
la mayor felicidad, pero con la responsabilidad correcta. Vamos entonces a comenzar. Vamos, mi estimado José, para los amigos seguidores con el ciclismo. Lo que ocurrió ayer por la mañana, más de 4 horas con 43 minutos y 45 segundos fue el duramiento hasta llegar a la meta, finalmente al sector de Chiavarit, ahí donde llegó el ecuatoriano Jonathan Narváez, que ganó su tercera etapa en este 2026, en este certamen del Giro de Italia, y vaya cómo lo hizo, sobre todo por un fotofinish, un sprint realmente que tenía absolutamente todo a su favor, le estaba yendo muy bien ante un equipo de Emiratos Árabes que estaba justamente manejando el control de la carrera. Todo le había salido perfecto mediante las escapadas, trataba justamente de proteger al líder, al que puede acercarse al podio finalmente, y en esta ocasión no solo intentaban dando protegimiento al líder, sino de buscar las escapadas, y qué mejor aún con el que está en racha, con el que está en su mejor momento de preparación como Jonathan Narváez, y lo mandaron finalmente ya en la parte final, donde fue ya con rampas de 1700 metros sobre el nivel del mar, montaña tras montaña, altitud fuerte, y en 4 ocasiones, justamente en 4 puertos definitivamente, donde el ecuatoriano se hizo entonces acreedor en esta etapa y venciendo. ¿Por qué decimos fotofinish? Porque venció a uno de los duros también. Estaba adelante en los últimos kilómetros el corredor español del Movistar, Henry March, este ciclista incluso que en un momento dado pues le quitó incluso por ahí la oportunidad que Richard ingresara al podio, con la oportunidad en uno de los tantos Giro de Italia que por ahí logró competir también. Pero Jonathan Narváez de un momento dado lo midió, aceleró y lo pudo pasar ya en metros finales para llegar a meta. Qué grande, la verdad, qué definición, algo que tal vez se lo venía esperando en esta carrera, pero de la forma como se lo hizo fue tremendo, ¿no? De infarto. Y tenemos entonces esta gran victoria de lo que logró el ecuatoriano. El lagarto de Playón de San Francisco, mi estimado José, para el mundo entero de lo que fue también en esta carrera. Maravilloso, ¿no? Y sobre todo porque suma 5 carreras ganadas ya, 5 etapas dentro de todas las competiciones que ha logrado dar desde el 2020, 2024 y ahora con estas 3 etapas ganadas, son 5 y supera a Richard Carapaz, que ha ganado solo 4 etapas. En este caso, incluso es el sudamericano que está compartiendo con Fernando Gaviria, el colombiano, con más ganancia de etapa en un Giro de Italia, de lo que se ha logrado justamente realizar, y además sigue rompiendo récord. Más de 50 años ha tenido que pasar para que un latino ganara 3 etapas en uno de los torneos World Tour de grandes vueltas. Qué alegría lo que está mostrando finalmente el ecuatoriano, que así entonces dio declaraciones donde ya pudo explicar cómo era finalmente su definición. Cuando no es el juego propio de uno, tiene que crear su propio juego. Si quiere justamente ganar, tiene que saber crear su propio juego para demostrarlo. Así justamente lo explicó tras la definición que hizo y arrebatarle ese liderazgo a Max para que pudiera finalmente coronarse campeón de esta etapa número 11, que fue justamente de 195 kilómetros de recorrido. Bien, entonces por el ecuatoriano, que sigue entonces mostrando bastantes cosas interesantes, mi estimado José y amigos seguidores. Eso entonces lo que podemos decir como parte de información de lo que ha sido. Hoy tendremos la oportunidad de que también sigan adelante con la carrera. Tenemos algo similar con media montaña, aproximadamente 175 kilómetros hoy de recorrido. Y tendremos en cuenta a ver qué sucede con el ecuatoriano. Tal vez no se acerque dentro del top 10 porque es gregario y porque tiene que también proteger al líder, pero sí hizo un escalamiento bastante fuerte el día de ayer, del 46 en el tablero general al puesto número 36. Avanzó 10 puestos tras esta tercera etapa ganada por parte de él, así que está mostrando bastante jerarquía y representando, el único ecuatoriano representando a lo grande en este certamen del 2026, mi estimado yo soy amigos seguidores. Bien, entonces, ahí en la información dentro del ciclismo, de lo que hemos vivido entonces, ¿no? De lo que se ha podido señalar en esta posibilidad de la información. Y bueno, pues, con esta alegría del ecuatoriano, vamos entonces a repasar más noticias, en este caso,
de lo que ha sucedido también dentro de la Copa Ecuador. ¿Qué pasó con el Club Sport MLE? ¿Qué pasó con el equipo del Bombillo, que tuvo que jugar ante el equipo de Daquilema? Equipo justamente de Riobamba y jugado en el mismo estadio, ¿no? De donde hace el local Olmedo y algunos equipos importantes de la provincia en el Estadio Olímpico de Riobamba, en un partido que se volvió para situación complicada de Melé, no solo en abrir la cuenta en el marcador, porque Melé llegó bastante con jugadas interesantes, entre ellas, por ejemplo, en el primer tiempo pegó una pelota al palo de Francisco Piccini, el argentino, que casi convoca en el área, también el gol que le sale. Después el equipo de Daquilema llegó y con bastante peligro, donde el arquero Ortiz tuvo que convertirse también en figura como siempre, Chicaiza, Mosqueda, el mismo Wiccan, justamente, que trataba de llegar al arco de mayor peligro y así entonces lo demostraba. Un partido que ya en la parte final del primer tiempo se volvió de ida y vuelta y más que todo pues no vino a esconderse o a esperar resultados, sino Daquilema manejaba un proyecto bastante bueno, presionaba incluso a MLE la salida, le costaba salir a MLE, justamente lo que le quedaba era generar jugadas individuales, tratar justamente de avanzar, de buscar esos espacios, y en el segundo tiempo buscaba entonces meter un poco más peso en el área a Cristian Azuti, que es el técnico interino, pero no le resultó. MLE se encontraba en las mismas ideas de buscar justamente la efectividad cuando había tenido y no le resultaba, y más que todo Daquilema intentaba llegar con más peligro al arco, y así fue también donde una de las situaciones polémicas de lo que se dio también tras la revisión del VAR, bueno, que no hay la situación de revisión, más que todo se necesita para estas instancias una revisión de VAR, el penal polémico que no le sancionaron en primera instancia a Andrés Viteri tras el derribamiento del área justamente del futbolista del equipo riobambeño, pero ahí las condiciones, a pesar de que también el partido se volvió ya más cortante, los momentos de condimentos de lo que fue también dentro de estas circunstancias fueron más intensos, incluso hubo una expulsión dentro del partido antes de los 90 minutos por uno de los futbolistas de Daquilema, se quedó con 10 futbolistas del equipo local. MLE aún así no pudo aprovechar los minutos finales y antes de que se acabara el partido, dentro de los 90 minutos con adiciones y todo, allí el técnico del equipo de Daquilema hizo lo que hizo Países Bajos, o antes que se llamara oficialmente Países Bajos Holanda, cuando jugó con Costa Rica. Sacó al portero titular, Tony Jiménez, para encajar el cambio con el arquero del tocayo, Johnny Arias, que entró justamente a tener el protagonismo en los penales, que finalmente le iba a tener en resultamiento, por lo menos atajando uno de los penales. La ocasión justamente se fueron así, donde ya se fue el 1-1, respectivamente, de penales, y mediante aquello, dentro de las 5 tandas de penales, había justamente los dos arqueros tenido protagonistas. Uno de ellos, por ejemplo, Luis Fragoso, el colombiano ecuatoriano, había lanzado la pelota y la había atajado el arquero Mejía en este caso. Después Pedro Ortiz también terminó atajando el penal para poder realmente igualar la serie. Y así se fueron al 1-1 después de las 5 tandas, donde finalmente incluso terminaron cobrando los porteros, Mejía y Ortiz respectivamente, y el partido no se desempataba. Tuvieron que nuevamente repetir los mismos futbolistas que habían iniciado. El futbolista de Daquilema había justamente anotado el gol y le tocaba en este caso a Aníbal Leguizamón. ¿Qué pasó con el argentino? Terminó estrellando al palo, ¿no? Al palo directamente, que ahí fue justamente lo que pasó dentro del complemento de estos resultados que se conoce como parte de sorpresa. 10-9 dentro de la tanda de penales, asertivo con un penal más de diferencia el equipo riobambeño, de 22 que se patearon. Uno falló solo el Daquilema, mientras que el MLE falló en 2 ocasiones, por eso en tipo de resultado y la clasificación mediante esta tanda de penales que se le dio justamente al equipo que representa a la provincia de Chimborazo. Bien, entonces se dio una sorpresa más y ante un proyecto interesante. Me gusta lo que presenta actualmente el equipo de Daquilema, es un equipo ambicioso que busca ya por ahora clasificar a lo que es segunda categoría, a la zona de ascenso, para poder realmente meterse a la Serie B, manejando poco a poco, objetivo tras objetivos, al igual que el Astillero.
estos dos proyectos interesantes se van a enfrentar dentro de los octavos de final. Curiosamente, no tendremos la participación de Melé o de uno de los equipos grandes ya dentro de la Copa de Ecuador en los octavos de final, sino que tenemos dos equipos de segunda categoría disputando estas instancias. Pero no hay que desconocer aquello, ¿no? De ya, pues, si quieren observar este partido o esta definición, pues va a ser sumamente interesante porque son dos equipos con proyectos sumamente ambiciosos y de gran estructura también para poder encarar bonito este torneo. Eso es lo que se ha dado también por un MLE que necesita cuanto antes no solo resultados, sino estabilizamiento dentro de la cancha a nivel futbolístico, principalmente encontrar un nuevo técnico, porque no se sabe si lo van a mantener a Cristian Azuti o van a finalmente a terminar el año así, de esa manera, o buscar otro técnico. Pero bueno, vamos a tener en cuenta, ¿no?, qué es lo que puede trasladarse finalmente como parte de información de lo que se vendrá para el equipo millonario en esta instancia de estos días que justamente está en racha negativa el equipo de Melé. Ya ha perdido partidos consecutivos dentro de la Liga Pro y ahora justamente el empate último que se dio ante Manta y la derrota en penales de lo que se dio que no lo pudo vencer en los 90 minutos y en penales menos al equipo de Daquilema. Eso entonces como lo que se comenzó a definir ya de la Copa Ecuador. Hoy tenemos partidos, ¿no? Tenemos partidos, vamos entonces a conocer, por ejemplo, la victoria que va a tener entonces, si es que se da así cualquiera de los dos, para ver qué tendremos como parte de respuesta el equipo de San Antonio en Imbabura, en el Estadio Olímpico de Ibarra, equipo que actualmente está en la Serie B, estarán afrontando su partido ante Sociedad Deportiva Aucas. Hoy, a partir de las 2 de la tarde en adelante, tendremos este partido para que puedan tener en cuenta. Y mañana, si nuestro Dios permite estar con vida, por supuesto, 9 de octubre en la Troncal, se va a realizar este partido que va a enfrentar al equipo de Manta Fútbol Club. Con ello ya cerramos esta tandada de partidos, por lo menos de esta semana de los 16avos, y ya conociendo también algunos rivales de lo que ya se ha venido dando, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, que tendrá que jugar de visitante ante Liga de Portoviejo, y mientras tanto, pues, el equipo del Astillero estará afrontando su partido ante Daquilema. Vamos entonces a conocer las siguientes llaves, cómo se ha venido también dando así mismo el progreso de la Copa de Ecuador. Bien, entonces eso ha sido como parte de la información de este torneo, así que hinchas de Melé seguramente deben estar preocupados, indignados también de la forma como ha perdido también el equipo, pero vamos a conocer en detalle, a ver qué se viene a continuación, por supuesto. Aquí los informamos a través de la 91.9 en FM. Vamos a conocer torneos internacionales también de lo que fue la participación de Liga de Quito. Liga de Quito clasificó finalmente a octavo de final de Copa Libertadores. Una alegría inmensa para los hinchas de Liga, ganándole 2-0 al equipo de Lanús y dejándole también al rival afuera de manera oficial de la Copa Libertadores, mandándolo directamente a Copa Sudamericana. Así pasó también en este contexto de partido, sobre todo en un conjunto algo que se volvió difícil, ¿no? Más que todo controlar el partido, teniendo justamente la capacidad para definirlo ya en el segundo tiempo, mediante un autogol, mediante una presión también de jugada, pero un equipo que por lo menos jugó un poco mejor, tuvo ya más las riendas sueltas, sobre todo por jugadas rápidas, mediante las bandas, la definición, que por ahí también estaba cerca de poder ganar ya, tener en ventaja desde el primer tiempo del partido. No se le dio así la circunstancia, a pesar que Lanús al minuto 10 intentaba justamente presionar, incluso hubo una llegada media peligrosa en el arco de Liga de Quito de Valle. Después el conjunto universitario terminó reaccionando con Yarlin Quiñones, que terminó pasando la pelota sobre arriba del travesaño. Asimismo lo que pasó también con Franco Ayala, una buena ocasión a profundidad de pelota de Daverson. Michael Estrada también iba a tener lo suyo. Liga de Quito iba a ser protagonista, iba a tener un poco más el balón, pero no se le dio justamente la efectividad para poder encajar de ya el 1-0. Después justamente los cambios que iba a hacer las variantes Núñez en primera instancia para poder ingresar, incluso potenciando un poco más el ataque ofensivo en esta parte de Liga Universitaria de Quito, que finalmente le terminó dando frutos, ¿no? Le terminó dando esa posibilidad, a pesar de que el primer gol
tras una ocasión de córner de Quiñones, justamente Yarley Quiñones, que centra para que vaya Quintero a tener ese ejecutamiento de pelota. No lo pega el futbolista Quintero, pero sí justamente termina definiendo en propia puerta el volante Felipe Peña, termina liquidando para que Liga de Quito ya al minuto 72 se ponga en ventaja en el partido. Diera la ocasión y el partido se volvió muy difícil para el conjunto de Lanús. Si ya lo estaba intentando, buscando aproximaciones del arco, pero Liga de Quito se volvió más agresivo dentro de la cancha y así finalmente pues consiguió el 1-0. Después justamente a lo que sabe hacer, a lo que tiene también efectividad Liga, y eso lo ha aprovechado muy bien, como es los contragolpes. Cuando se trata de armar así jugadas, no tanto de generar, sino de aprovechar los contragolpes, es la ocasión ideal para el conjunto ecuatoriano. Tras una ocasión de presión que metía Lanús, de buscar la parte ofensiva, tratando de lanzarse para el empate, en un espacio que le quedó justamente de contra, que lo ejecuta muy bien, en este caso Tobar, y así encaja la pelota profunda para el chileno Fernando Cornejo, que define ante la salida del arquero Lozada, y finalmente anota el segundo gol al minuto 81. Liga de Quito era realmente el partido ideal que quería tener, y así entonces consigue este triunfo ante un estadio lleno, y la celebración de la gente dentro del estadio fue realmente grande de lo que se vivió, porque era el triunfo que le estaba dando ya la clasificación, no solo en ganar el partido, sino ganando 2-0, clasificaba automáticamente ya a los octavos de final, y así lo mantenió. Ya por lo menos se defendió controlando el partido, la pelota, y vaya que lo logró así justamente ante un equipo de Lanús que ya en la parte final se terminó quedando sin respuesta para poder atacar al conjunto universitario, y ganó Liga de Quito 2-0. ¿Por qué decimos en este caso que se terminó quedando afuera? Si solo hay 3 puntos de diferencia y puede pasar cualquier cosa en la próxima fecha, queda una jornada, porque ahora los reglamentos han cambiado. Ya no es como antiguamente, de que se tiene que definir mediante goles de diferencia. Es decir, si Liga de Quito tiene 9 puntos y Lanús se quedó con 6, y si Lanús en el próximo partido le gana por goleada, en este caso el partido que le queda ante Mirasol, prácticamente tiene que en este caso ya darse la posibilidad de que se ve por gol de diferencia. Pero en este caso, mi estimado, yo soy amigo de seguidores, se trata de otra regla: duelos directos. Como Lanús ganó el primer partido y Liga de Quito ganó el segundo partido, ahí están empatados, pero aquí el que más gol ha metido durante la serie es el que termina también llevándose la ventaja. Lanús ganó 1-0 en el primer partido a la Liga de Quito. Liga le ganó 2-0 en cambio. Exactamente, entonces ahí tuvimos la definición dentro de esta parte. Mirasol ya clasificado, Liga de Quito también, y Lanús dentro de la Copa Sudamericana. En este grupo también ya tenemos definición, y los dos ecuatorianos por ahora en Pendiente del Valle, Liga de Quito clasificado a los octavos de manera directa, y a ver qué pasa hoy entonces por la noche ante el equipo de Barcelona y Universidad Católica de Chile. Efectivamente, mi estimado Johnny, con esto nos despedimos. Esto es todo por el día de hoy. El día de mañana volvemos con más. Claro que sí, mañana estaremos ya informando cómo le va a Barcelona, y el resto entonces en cierre de la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente, y además estaremos amplificando ya la última fecha de la Liga Pro, entonces de esta primera etapa, la fecha número 15, para ver entonces cómo se mueve en estas posibilidades. Por supuesto, hablar también de los torneos internacionales que se están ya jugando las finales, como la UEFA Europa League, también de lo que se vendrá la Conference League, la Champions League respectivamente, esto y mucho más en la programación del Estadio del Cielo. Muchísimas gracias para cada uno de ustedes que nos acompaña a través del dial 91.9 en FM como Radio Pública Pugones, de pasaje para toda nuestra querida provincia del Oro, y en las plataformas digitales en Facebook, TikTok, YouTube. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También agradecemos al Callejón de Humber que nos ha acompañado con las bebidas ambienteras y llegamos muy módico precio. Bebidas como cerveza, whisky, tequila, vino, ron, cipares, corona y mucho más. Todo esto en el Callejón de Humber, que estamos ubicados en las siguientes direcciones: en la calle Pichincha, John F. Kennedy y Avenida Jugones, y la sucursal que está cerquita en la calle García Moreno, John F. Kennedy y Eloy Alfaro. Mantenemos de las 2 de la tarde hasta las 1 de la mañana, de lunes a domingo, a disposición con las bebidas ambienteras de la provincia del Oro, nacional y a nivel del extranjero, de pasaje, quedan 100% recomendados para que visiten en estos días al Callejón de Humber. Muchísimas gracias, cuídense y éxitos totales
para todos y para todas. Suerte y paz.